Y le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud hacia nuestra audiencia que sigue enviando sus preguntas bíblicas, y nosotros estamos respondiendo personalmente a cada una de esas preguntas. Pueden enviar sus preguntas bíblicas a través del texto, solamente texto, y el número es, permíteme compartirlo, y el número es gratis por toda parte del mundo, no importa dónde están, a través del aplicativo WhatsApp, el chat de WhatsApp. El número es 1-310-804-7733, 1-310-804-7733. También permíteme extenderle una invitación para aquellos que están en Cusco a visitar la iglesia cristiana de la Gracia, que está ubicada en Huanchac, en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa, con Garcilaso con Huanacapa, edificio 305 Huanacapa. Ahí hay un edificio alto blanco de seis niveles, y la iglesia está ubicada en el 5º piso. Pero gloria a Dios que hay un ascensor. Muchísimas gracias por los ascensores. Y ahí tienen los cultos cada domingo a las 9 de la mañana en la escuela dominical, y luego a las 10:30 punto con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está enseñando la palabra expositivamente. Y también tienen los cultos los miércoles a las 6 p.m., que es un estudio bíblico juntamente con el culto de oración. Y para todos ustedes que están en los Estados Unidos, nosotros estamos en el sur de los Estados Unidos, en Carolina del Sur, el estado de Carolina del Sur, donde nosotros estamos en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, y nosotros estamos ubicados en la calle 250 Town Creek Road, que es la iglesia bautista de Town Creek, y ahí estamos pastoreando, y tenemos los domingos el culto a las 8 de la mañana en español, y luego a las 10 de la mañana en inglés. Para más información, comuníquese con nosotros a través del número que está en la pantalla. Permíteme compartirlo para el beneficio de nuestra audiencia radial y las redes sociales. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y continuar con nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 5, versículo 5. Ahora llegamos a Romanos capítulo 5, y permíteme compartir. Abre sus Biblias, por favor. Aquí el tema ahora, este último versículo, en este párrafo, está tratando sobre el tema del amor de Dios. El amor de Dios, que es la obra del Espíritu Santo. El amor de Dios es la obra del Espíritu Santo. Hay una experiencia continua del amor de Dios por medio de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice en Romanos capítulo 5, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Romanos 5, y primeramente en la versión cristiana y luego en la versión católica. Note bien lo que dice. Versículo 5, Romanos 5 dice: y la esperanza no desilusiona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. En la versión católica lo dice así, versículo 5 dice: una esperanza que no defrauda. ¿Por qué? Porque al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Bueno, permíteme decir algo. He hablado con muchos creyentes, ¿no? Y no importa qué iglesia se encuentran, pero he tenido el privilegio de hablar con muchos creyentes. Y hay no sé si hay una confusión o es que hay simplemente una desobediencia completamente a la palabra del Señor. Pero muchos me han dicho, no digo todos, pero un buen porcentaje, que me dice: yo detesto, yo odio tal y tal persona. Y yo me le quedo mirando. Bueno, quizás no te cae bien, yo entiendo eso. Quizás te cae gordo, yo entiendo eso.
Pero permitir que la palabra dice yo detesto, yo odio, es una buena indicación que quizás tú nunca has nacido de nuevo o eres un rebelde desobediente a propósito, porque tú has permitido que tus emociones, tus sentimientos, su enojo, ha tomado dominio de tu persona y estás reaccionando a tal cosa. Tú tienes que tener mucho cuidado porque una de las obras del Espíritu Santo en la vida de un verdadero creyente es el amor de Dios, no el amor suyo. No estamos hablando de su amor, estamos hablando del amor de Dios que mora en nuestros corazones. Escuche bien lo que dice el versículo. En la versión cristiana dice, y la esperanza, Romanos 5:5, dice, y la esperanza no desoluciona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. En la versión católica, o una vez más, una esperanza que no defrauda. ¿Por qué? A darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Dios está diciendo la verdad o Dios no está diciendo la verdad? ¿Dios está mintiendo o tú estás mintiendo? Pero alguien está mintiendo aquí. Porque a decir que el Espíritu Santo mora en ti porque tú has nacido de nuevo, quiere decir que el amor de Dios ha sido depositado, derramado en nuestros corazones. Ahora ese es el factor principal que debe de controlar nuestros corazones. Tenemos que entender de qué es lo que estamos hablando aquí. Mira, bueno, yo creo que la primera cosa que quiero intentar de destacar aquí es esto. Punto número 1. El amor. El amor de Dios es demostrado. El amor de Dios es demostrado como en el hecho que justifica al hombre que cree verdaderamente en su Hijo Jesucristo. Repito, escuche bien. El amor de Dios es demostrado en el hecho de que justifica al hombre que cree verdaderamente en su Hijo Jesucristo. Si tú sí has nacido de nuevo, tú no tienes otra alternativa. Tú tienes que mostrar, tú tienes que vivir, ¿no? ¿Ves? El amor de Dios tiene que ser algo palpable, real en tu vida. Es un fruto en tu vida. No es que, bueno, no sé dónde está el amor. No. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, está bien claro. Mira. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan, capítulo 3, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor en versículo 16. Un versículo muy conocido, muy conocido, y muchas veces es un versículo que ha sido abusado, pisoteado muchas veces. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios que al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el amor de Dios así ha dado a qué? Al mundo. Ahora, ¿qué es lo que está en el mundo? Paganos, incrédulos, vil, vulgar, hombres malos, mujeres malas, pecadores, de las peores categorías que tú te puedes imaginar. Y Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó al que no era amoroso, tocó el intocable, se acercó al que no se puede acercar. Mira lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, le dio la vida de su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En la versión católica lo dice de esta forma, versículo 16, dice así, tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tú y yo tenemos que reconocer algo, que cuando Dios nos amó a nosotros, Él nos amó aún nosotros siendo ¿qué? Aún siendo pecadores, rebeldes, desobedientes y no muy amorosos. Dios pudo ver más allá. Él se fijó más allá de su ignorancia, más allá de su pecado, más allá, ¿ves? De su rebeldía, más allá de todas las cosas que nos categorizan a nosotros como seres humanos que estamos completamente perdidos en esta tierra.
De tal manera amó, dio a su Hijo, por su amor. Ahora note bien. Y ahora Él demuestra, no hay ninguna duda que Él viene a demostrar su amor. No es que Él dice, bueno, más adelante te voy a mostrar. No, Él ya lo ha demostrado. Ahora, ¿cuándo es que Dios demostró su amor? ¿Antes de la salvación o después de la salvación? Antes. Cuando tú no eras muy amable, Él te ama. Permíteme. Abre su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, mano derecha, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mira lo que dice. Romanos 5, 8 dice esto. Dice en la versión cristiana primera, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que Él demuestra su amor para nosotros que éramos rebeldes, con el puño levantado en el cielo contra Dios, blasfemando. Y te puedes imaginar todos los pecados posibles más horribles. Así estábamos, en esa condición inmerecida. En esa condición inmerecida. Dios muestra, te ama. Cuando tú te encuentras en la posición peor, horrible, mira, en la condición más peor posible que tú te puedes imaginar, Él te dice, Él te ama. Dice aquí en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la versión católica lo dice así, versículo 8 dice, pues bien, Dios ha mostrado su amor, ya que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ya ha demostrado. No es que Él lo va a demostrar. No es que es algo, como digo, que es algo condicional. No, Él lo hizo. En tu momento peor, más alejado de las cosas de Dios, Él dice, te amo. Ahora, tú tienes que entender que para nosotros, los seres humanos, es un concepto que nos cuesta. En otra palabra, nosotros éramos enemigos de Dios. Y Dios tomó la decisión de amar a su enemigo. ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Mira. La segunda cosa que tú tienes que reconocer. El Espíritu Santo, punto número 2, el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, en el ser, en la parte central, nuclear del ser humano. Nosotros no estamos hablando de algo intelectual o un sentimiento, una emoción que pasa a la ligera. No. Lo que Él hizo, Él derramó su amor en tu corazón. Ahora tú y yo estamos sin excusa de no demostrar amor. Mira, ese amor nos hace creer y madurar en el amor de Dios, aumentando nuestro entendimiento de lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros. Él nos ayuda a aprender más y más acerca de qué, acerca de nuestra justificación, nuestra propia salvación y más de la gloriosa salvación que ha prometido. Cuando yo me doy cuenta, mira, Él me amó, me justificó, me salvó. ¿Por qué? Yo siendo un pecador horrible, perdón, ¿cómo es que me ama?
No le ha mostrado ni una gotita de cariño, ni una gotita de amor, ni una gotita de reconocimiento, ni una gotita de la verdad, de la realidad que Él es Dios. Y a pesar de lo que he hecho, Él extiende su amor hacia mi persona, hacia la suya, y te dice: te amo. Y uno se queda: ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él te quiere mostrar la gloriosa salvación que Él te ha regalado, que Él te ha otorgado, que tú y yo no merecemos. Pero todo eso viene a través de la obra del Espíritu Santo. Nos hace estar, como digo, nos hace estar conscientes y tener conocimiento, del amor de Dios, y nos da un sentido profundo e íntimo del amor de Dios. Lo que se enfatiza en el sentido es el sentido y la intimidad del amor de Dios, una manifestación personal, una experiencia personal de la presencia y el amor de Dios, y su justificación y cuidado por nosotros mientras caminamos por la vida, momento a momento. Mire, este es un amor, imagínense un momento, este es un amor incondicional. Dice, pero mucha gente dice: yo te amo si tú haces tal cosa, se comporta así. En otras palabras, hay mucha gente que dice: el amor mío está condicionado, depende de tal cosa. No. Dios no se fijó en nada de eso. ¿Sabe por qué? Mira, te digo por qué. Cuando tú le dices a una persona: te voy a amar basándome en estas condiciones, porque tú, si eres honesto, puedes estar equivocado, pero eres honesto, tú sabes que esa persona tiene la capacidad de cumplir con tus prerequisitos. Esa persona tiene la capacidad de cumplir con los requisitos. Está en ellos para cumplirlo. Ahora, si no quieren y no lo hacen. Pero la cosa es que tú reconoces que está en ellos, está dentro de sus capacidades de hacerlo y cumplir con las condiciones que tú le estás poniendo para amarlo. Pero Dios es diferente. Dios sabe que tú y yo no somos capaces, porque no hemos nacido de nuevo. No hemos sido transformados. No es posible que venga Dios a depositar una categoría de condiciones antes que no pueda amar, porque no está en nosotros. Sin Él no podemos. Es imposible. Mira, el Espíritu Santo nos hace conscientes y tener conocimiento del amor de Dios, y nos da un sentido profundo e íntimo del amor de Dios. Lo que se enfatiza es el sentido y la intimidad del amor de Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ahora, mira, permíteme, abre sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos al Evangelio a la mano izquierda. Al Evangelio de Juan, capítulo 14, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Y mira lo que dice aquí en versículo 21. Juan 14, 21, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Mira lo que dice aquí. Él dice: el que tiene mis mandamientos, en la versión cristiana primero dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, los cumpla, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ahora note aquí. En la versión católica lo dice de esta forma, dice, en versículo 21 dice:
El que acepta mis mandamientos y los pone en práctica, ese me ama de verdad. Y el que me ama será amado por mi Padre. También yo lo amaré y me manifestaré a él. Sara, ¿cuál es, cómo digo, una de las bases del amor? Bueno, del amor bíblico. Una de esas bases es que tú y yo somos obedientes en poner en práctica, en guardar la palabra de Dios y cumplir con ella. Eso muestra que nosotros amamos a Dios. Y el problema es que muchas veces nosotros queremos todos los beneficios de Dios sin tener que cumplir con la palabra de Dios. ¡Qué lindos somos! ¡Qué lindos somos, carifrescos que somos! Sin vergüenzas, por decirlo así. En ese mismo capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 14, acabamos de leer versículo 21. Baje hasta versículo 23. Versículo 23. Escuche bien lo que dice. En la versión cristiana dice así. Respondiendo Jesús y le dijo, si alguno me ama, aquí se pone la prueba. Si alguno me ama, Cristo está hablando, guardará mi palabra, cumplirá con mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Mire bien. En la versión católica lo dice de esta forma en versículo 23, donde él dice lo siguiente, dice, Jesús le contestó, dice, el que me ama se mantendrá fiel a mis palabras, mi Padre los amará y y yo vendremos a él y viviremos en él. Note que el amor de Dios tiene una condición. Y dice, pero no dijiste que es sin condición. Bueno, escuche bien. La condición es que tú tienes que cumplir con su palabra. Mira, la Biblia dice así. Sabiéndose el bien y no hacerlo para ti es que es pecado. Esa es la realidad. Es pecado. Mira, es pecado si yo sé cómo es lo que yo debo hacer y yo no lo hago. El problema está conmigo. Mira. En el libro de Efesios, abre su Biblia en Efesios capítulo 2, a la mano derecha. Efesios capítulo 2, por favor. Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, ahora capítulo 2 de Efesios. En Efesios capítulo 2, escuche bien lo que dice. Versículo 4 y 5. En la versión cristiana dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia. Wow. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Bien, escuche lo que está diciendo. Por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestras transgresiones, en nuestras iniquidades, en nuestros pecados, Dios dio vida juntamente con Cristo, por gracias habéis sido salvados. Note bien, en la versión católica lo dice así, versículo 4 y 5, Efesios capítulo 2, él dice, pero Dios, que es rico en misericordia y nos tiene un inmenso amor, aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos volvió a la vida junto con Cristo, por pura gracia ha sido salvados. Y ese amor es lo que viene el Espíritu Santo a depositar en nuestros corazones, que ahora nosotros tenemos la capacidad de amar a los demás como Dios ama a nosotros. Ahora, en la primera epístola de Juan capítulo 3, por favor, abre su Biblia ahí. En la primera epístola de Juan capítulo 3, vamos ahí, primero Juan capítulo 3, por favor. Segunda Pedro, primero 3, primero Juan capítulo 3, mira lo que dice versículo 1, dice esto. En la versión cristiana dice, mira cuán gran, me encanta, mira que cuán gran amor, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. En la versión católica lo dice así, en versículo 1, dice, él dice,
Consideren el amor tan grande que Dios ha demostrado el Padre hasta el punto de llamarlos hijos de Dios, y en verdad lo somos. El mundo no nos conoce, ¿por qué? Porque no lo han conocido a Él. Bueno, la verdad es que, ¿sabes qué? Que la mayor parte de la gente con que tú topas en la calle no le importa nada de tu vida. No hay nada de tu vida que le importe a ellos. Nada, cero. Porque no tienen el amor de Dios. No tienen el amor de Dios de amar a otra persona que no lo conocen. Amarlo para su bien. Pero eso es lo que hizo Dios con nosotros. ¿Y por qué nosotros no estamos dispuestos a ser iguales si somos verdaderos hijos de Dios? ¿Por qué no? Mira, más adelante en la primera epístola de Juan, capítulo 4, lo que dice en capítulo 4, estamos en capítulo 3, en la primera epístola de Juan, capítulo 4, ahora mira lo que dice en versículo 9, en la versión cristiana dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En la versión católica lo dice así, versículo 9, dice, Dios nos ha manifestado el amor que Dios tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos por Él. Y dice, bueno, pues dice la misma cosa, sí, ¿hasta cuándo vamos a despertar a la realidad? Que ambas Biblias dicen la misma cosa. Aparte la apócrifa, mira, escuche bien, dice la misma cosa. Quiere decir que los dos pueblos se tienen que someter a la misma palabra, al mismo Dios. Si es que planeamos o planificamos entrar en el mismo reino. Ahora, quizás tú crees que hay otro reino. Quizás tú lo crees. Pero hay un solo reino, el de Dios. Mira, en ese mismo capítulo, primero Juan capítulo 14, ahora mira lo que dice versículo 16. Versículo 16. Primero Juan capítulo 4, versículo 16. Y dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En la versión católica lo dice así en versículo 16. Y nosotros hemos conocido, creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Por supuesto. Mira, yo creo que tú tienes que notarlo. Tú no puedes comprar el Espíritu Santo. Tú no puedes negociar un intercambio para el Espíritu Santo. No, así no funciona la cosa. Mira. Note que el Espíritu Santo nos es dado. ¿Está captando? Nota que nos es dado. Eso está bien claro. Lo que dice en Romanos 5:5. Vamos a rezar ahí. Romanos 5:5. Donde él dice, capítulo 5, y él dice lo siguiente, dice, una esperanza que no defrauda. ¿Por qué? Porque al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. En nuestros corazones. Mira, él entra ¿dónde? ¿Dónde es que Dios, el Espíritu Santo, entra? En nuestros corazones. Y vidas con el propósito. ¿Cuál es el propósito? Es de sellarnos y darnos garantía que cuando tú y yo morimos, Él regresa para recogernos, a llevarnos ¿a dónde? Directamente en la presencia de Dios, para estar con Él siempre para siempre. Ahora, el sello o la garantía, ¿ves? Mira bien. El sello o garantiza
nuestra justificación, nuestra salvación, y él sella el hecho de que Dios nos ama y cuida de nosotros y nos protege. Debido a su presencia en nuestro interior, que tenemos una continua e ininterrumpida experiencia del amor de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos. Y tú tienes que entender eso. Mira. Mira, por favor. Tú me dices que, bueno, yo amo a Dios. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cuántas veces he escuchado? Yo amo a Dios. Chévere. Fantástico. Adelante. Pero tu vida grita lo contrario. No lo ama, no le sirve. No lo ama, no lo sirve. Pero tú dices que tú amas. No, que tú tienes que entender que yo amo a Dios a mi manera, a mi forma, de mi manera de pensar y sentir. Oh, qué lindo. El problema es que Dios no nos da a nosotros ese lujo. El amor verdadero que tú y yo tenemos para Él es a través, ¿cómo es que se manifiesta? ¿Cómo es que se muestra? ¿Cómo? Obedeciendo y guardando su palabra exactamente como Él lo dice. No es como yo lo quiero hacer, mira. Pero recuerde que porque ese amor es una intimidad. Es una intimidad con Dios. Y recuerda que esta gloriosa intimidad con Dios es un resultado de la justificación, un resultado de la salvación. Solamente la persona que es verdaderamente justificada, solamente la persona que es verdaderamente salvada, experimenta el amor de Dios. Con razón hay mucha gente en las iglesias que nunca han experimentado el amor de Dios. Por ahí están. Eso nos debe de llamar la atención. Mira, ¿sabe qué? Algo está mal. Algo está mal. Puede ser que esa persona es un religioso que asiste a la iglesia, pero nunca ha nacido de nuevo bajo los términos bíblicos, pero bajo de sus propios méritos, su propio criterio. Él dice que él es creyente, mientras que él rechaza la verdad de Dios. Tenga cuidado con eso. Porque solamente la persona que es verdaderamente justificada, verdaderamente salvada, experimenta el amor de Dios. Ahora, note otro hecho. El amor de Dios es un don. Es un regalo. Es un depósito en el creyente por el Espíritu Santo. Note que la naturaleza divina que es depositada en nosotros cuando nosotros verdaderamente creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, abre su Biblia, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, por favor. Ahora, yo he tenido que hablar con muchas personas que me dicen que son creyentes, pero tienen odio en su corazón con un sinfín de otras personas. Mira, con todo respeto, ahora, bueno, yo no te puedo criticar, pero yo me hago unas preguntas y luego yo te hago una pregunta directa. ¿Cómo es posible que tú no tienes, escuche bien, el amor de Dios y no se está manifestando en la forma como realmente debe estar mostrando y manifestando en la vida de un creyente verdadero? Porque si tú me dices a mí que tú eres un creyente verdadero, pero tú sigues detestando, tú sigues odiando a otra persona, algo está mal. Alguien está mintiendo. Vos estás mintiendo o Dios está mintiendo. O estás equivocado o Dios está equivocado. Una pregunta sencilla. Bien sencilla. Yo no estoy enojado, no estoy molesto. ¿Tú crees que es posible que Dios puede estar equivocado? ¿Tú crees que es posible que Dios está mintiendo? No creo. Yo personalmente no. Mira,
Recuerde que esta gloriosa intimidad con Dios es el resultado de la justificación, es el resultado de la santificación, es el resultado de la salvación. Solamente la persona, y repito, solamente la persona que es verdaderamente justificada, salvada, experimenta el amor de Dios. Y si tú no has experimentado el amor de Dios, quizás tú eres un buen miembro de la iglesia, puede ser que tú eres religioso, pero no eres una persona que ha sido realmente regenerada, renovada en el Espíritu, no ha nacido de nuevo. Algo está mal. Hágase la pregunta: ¿soy un creyente verdadero? ¿Soy un creyente genuino o no? Y yo creo que note otro hecho. Note, por favor, otro hecho. El amor de Dios es un don. El amor de Dios es un don depositado, es un regalo depositado en el creyente por el Espíritu Santo. Ahora, yo he tomado el tiempo de leer la Biblia, estudiar la Biblia por muchos años, y ¿sabe qué? Yo no encuentro, y quizás tú me lo puedes indicar a mí, pero yo no encuentro en la Biblia donde el Espíritu Santo se equivocó. Porque cuando Él viene a tocar el corazón para una persona a rendirse delante del Señor y justificarlo, santificarlo, salvarlo, rescatarlo, redimirlo, perdonarlo, yo no encuentro una sola vez en la Escritura donde el Espíritu Santo se equivocó y cometió un error. No. El historial de la Biblia no muestra eso. No lo muestra. Quizás usted es una buena persona, según tu propio criterio, y quizás tú haces lo mejor posible. Eso es posible, pero eso no indica que realmente ha nacido de nuevo. Mira, el apóstol Pedro nos viene a hablar en una forma bien específica. Abre su Biblia, 2 Pedro capítulo 1 versículo 4. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. Te quiero mostrar algo, mira, porque yo creo que tú veas que estamos hablando de la naturaleza divina. 2 de Pedro capítulo 1, por favor. Vamos ahí. Después de Hebreos, Santiago. Estamos 1 Pedro, 2 Pedro, por favor. Capítulo 1 en versículo 4. Mira lo que dice. Ahora, aquí, yo creo que tú ves algo. Que aquí Pedro está hablando de una naturaleza divina. Esto es algo que viene Dios a depositar en el corazón de un creyente verdadero. Mira, la naturaleza divina que es depositada en nosotros cuando nosotros verdaderamente creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, vamos a leer. En 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, primeramente en la versión cristiana dice esto: por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. En la versión católica lo dice de esta forma, versículo 4. Él dice: y también nos ha otorgado valiosas y sublimes promesas, para que, evitando la corrupción que las pasiones han introducido en el mundo, se hagan partícipes de la naturaleza divina. Ahora, es una pregunta. ¿Esa es una buena descripción? ¿Una buena imagen de tu vida personal? No sé. Porque dice, es que no, tú no entiendes que yo ando en la carne. No, momentito. Con todo respeto, cuando tú lees la Biblia, tú descubres que la Biblia no da lugar para un creyente carnal. Son dos conceptos, ¿ves? Opuestos. Dos polos opuestos. Alguien está confundido aquí. Tú puedes ser un creyente
en estado de rebeldía. Pero si eres un creyente en estado de rebeldía y eres un verdadero creyente, tú te vas a arrepentir. Dice, Señor, perdóname. Le di lugar al diablo, le di lugar a mis sentimientos, perdóname. Pero un verdadero creyente reconoce, yo ando mal. Yo ando mal. Es que ando mal. Señor, perdóname. Ayúdame a restaurar lo que he perdido aquí en nuestra relación íntima, tú y yo juntos, y también ayúdame con los demás con que yo he dejado dañado, dolorido, golpeado, heridos. Si un verdadero creyente no es perfecto, pero él sabe cuando él ha regado la cosa, ha dañado la cosa, que él llega a un momento donde él se arrepiente verdaderamente, porque esa es una de las señas, uno de los signos, ¿no? Es señales de que de un verdadero creyente. Pero cuando eso no te molesta a ti, y tú puedes odiar, y tú crees que tú tienes el lujo de menospreciar, algo está mal. No es coherente, no concuerda con lo que dice la palabra del Señor. Mira, el apóstol Pablo, igual como el apóstol Pedro, vamos a regresar a Romanos capítulo 8. Mira, en Romanos capítulo 8, somos a Romanos capítulo 8. Permíteme, a la mano izquierda. Perdón, Romanos capítulo 8. Mira lo que él dice aquí en versículo 15. Romanos 8, mira lo que dice aquí en versículo 15, 16 y 17. 15, 16 y 17. Note lo que dice la palabra del Señor. Mira bien. Mira bien lo que él dice. En la versión cristiana lo dice de esta forma. Dice, pues no habéis. Ahora, el apóstol Pablo se está dirigiendo a los creyentes. A usted. A ti. A tú. A mí. A nosotros. Dice en versículo 15, en la versión cristiana dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido en un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, así en verdad, sí en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora, el Espíritu testifica con mi persona. Oye, papito, tú eres un creyente verdadero. Sí, Señor. Arrepiéntete. Y yo digo, bueno, tú tienes que entender, Dios, lo que ella me hizo, lo que él me hizo. Momentito. Él no te está pidiendo ninguna explicación. Él no te está pidiendo a ti ningún razonamiento. No tiene que explicar, no tiene que razonar, no tiene que justificar nada. Él dice, arrepiéntete. Venga a restablecer la relación conmigo y con aquel. Y tú dices, no estoy seguro. Algo está mal. Ahora, escuche la versión católica, donde él dice en versículo 15, 16, 17, dice, pues bien, ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos para caer de nuevo en el temor, sino que han recibido un espíritu que los hace hijos adoptivos y nos permite clamar Abba, es decir, Padre.
ese mismo Espíritu se une a nuestro para juntos dar testimonio para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y somos hijos, también somos herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre y cuando ahora padezcamos, sufrimos con Él, para ser luego glorificados con Él. Si yo tengo que escoger entre vos, lo que tú me dices, y lo que la Biblia dice, ¿cuál de lo tú crees que yo voy a tener que escoger? ¿Cuál de lo tú crees que yo tengo que aceptar? ¿Cuál? Yo tengo que aceptar lo que dice la palabra. Aunque tú me estás diciendo, aunque tú me digas, pero tú no entiendes, pero yo no tengo que entender nada. Lo que yo tengo que entender, lo que dice la palabra y lo que tú y yo tenemos que hacer. Te recuerdas que al principio de esta hora estuvimos hablando, el que me ama guarda mis mandamientos. No dice el que me ama y lo siente guarda mis mandamientos. Mis sentimientos no tienen que ver nada con el asunto. Nada, mira. El apóstol Pablo dice esto, 2 Corintios capítulo 1. En 2 Corintios, vamos a ir a la mano derecha, 2 Corintios capítulo 1, mira lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios, Romano 1 Corintios, 2 Corintios, por favor. Mira lo que él dice aquí. Y él dice esto, es interesante el versículo 22, a ver si me puedo ubicar. Este es el último versículo de capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1, versículo 22 dice, mira lo que dice. Primeramente en la versión cristiana dice, que también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Y me dice, pero no lo tengo, nunca lo recibiste. En la versión católica dice así, nos ha marcado, prefiero esta versión, mira, nos ha marcado con su sello y nos ha dado su Espíritu como garantía de salvación. Mira, escuche bien. Si yo odio, algo está mal. Algo está malísimo. Mal. El apóstol Pablo dice esto. ¿Te recuerdas que dije al principio que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones? Porque eso es lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, ¿no? Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través de la persona del Espíritu Santo. Y si yo no tengo amor en mi corazón, algo no sucedió con el Espíritu Santo. Ahora yo tengo que cuestionar cuál es mi relación verdadera entre yo y Dios. Ahora, en Efesios capítulo 1, mira lo que él dice en versículo 13 y 14. Vamos a ir Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Vamos aquí, Efesios capítulo 1. Mira lo que dice en versículo 13 y 14, capítulo 1 del libro de Efesios. En la versión cristiana dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, y que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Ahora, yo estoy claro lo que dice la palabra. En la versión católica lo dice así. Él dice, en él también ustedes, los que recibieron la palabra de la verdad y la buena noticia que los salva, en él también ustedes, los que recibieron la palabra de la verdad, la buena noticia que los salva, a creer que Cristo ha sido sellados con el Espíritu Santo prometido, garantía de nuestra herencia para la redención del pueblo de Dios y ser un himno de alabanza a su gloria. Ahora, pregunta, ¿has escuchado la verdad? Y tú me has dicho que eres un creyente verdadero, mientras que tú odias. ¿Tú no crees que algo está mal aquí? Quizás tú te has convencido que tú tienes el derecho de justificarse. Y si tú estás convencido que tienes el derecho de justificarse a sí mismo, tú nunca has conocido a la persona de Jesucristo.